Bienvenidos a la demo de DV-Project, en la cual vamos a tratar cómo funciona el módulo de la gestión de proyectos desde el punto de vista funcional. Podemos visualizar como pantalla principal enfocada a cada rol de cada compañía. En este caso vamos a ver un rol enfocado a un gestor de proyectos, en el cual nos encontramos las diferentes opciones relativas al gestor de proyectos. Si nos interesa ver las opciones generales del programa o de DV-Project, pues podemos pinchar ahí y podremos ver todas las opciones. No obstante, aquí tenemos el buscador en el cual podemos indicar la opción que nos interese, por ejemplo, proyectos en estudio, en el cual nos va a mostrar en la primera parte las opciones relativas a lo que tenemos en la pantalla principal y en una segunda parte relativa al resto de la aplicación que vendría en la parte inferior. Pinchamos sobre ello y directamente nos iría al detalle. Voy a poner directamente clientes para que veáis que nos muestra los clientes. Yo pincho en clientes y directamente me muestra lo que es la lista de los clientes un maestro, así con las diferentes opciones. A modo de resumen, comentar que las opciones que estamos visualizando podemos personalizarlas. Entonces, si por ejemplo me interesa añadir una opción, podría, por ejemplo, buscarla en el buscador. Imaginamos, por ejemplo, facturas de compra. Y directamente en facturas de compra, ponerme encima, si os dais cuenta, a la derecha me aparece un iconito cuadradito en el cual si yo lo marco, directamente estoy agregando esa opción a mi pantalla principal, como ahora podremos visualizar. Y el resto es, aquí me aparece lo que es el menú de acceso directo a la factura de compra. Y si pincho, pues directamente voy a las facturas de compra, ahí lo podría quitar o activar. En cualquier lista podemos hacer esta gestión. Tras esta pequeña introducción, nos vamos ya a los proyectos en estudio. Los proyectos en estudio son, digamos, aquellos proyectos que se encuentran en fase comercial, los cuales vamos a poder tener aquí toda la lista de esos proyectos que estamos trabajando. Bien, veremos a quién vamos a facturar esos proyectos, qué persona de mi compañía es el responsable de esa gestión comercial con los clientes del proyecto correspondiente, a clasificar los proyectos, por ejemplo, por línea de negocio, por sector, por tipo de cliente, etcétera. Esto podemos elegir tanta la clasificación que queramos. Veremos también cuál es el importe de esos presupuestos que estamos ofertando para los clientes. Asimismo, como en la columna de importe coste objetivo, veremos el coste que pensamos que supone para nosotros desarrollar el proyecto, es decir, lo que pensamos que nos va a costar. Y el importe ofertado sería el precio por el que lo vamos a vender. La diferencia sería nuestra rentabilidad. También vamos a ver en qué fase se encuentra, si estamos en una fase inicial, una fase de estudio, si ya hemos presentado el presupuesto al cliente, en qué fase nos encontramos. Y por último, podremos visualizar las fechas de claves de cara a hacer un seguimiento o de cara a saber cuándo tenemos que presentar la oferta, etcétera. Y también es muy importante poder visualizar qué versión estamos trabajando en el presupuesto. Sobre la propia lista de los proyectos podremos entrar en el que más nos interese, pinchando en editar o pinchando sobre el proyecto dos veces. Una vez que entramos en el proyecto, se va a estar dividido ese proyecto en concreto por diferentes secciones o pestañitas, que sería la parte de general, resumen económico, etcétera, que vamos a ir viendo. En la pestaña general tenemos dos campos que nos van a ayudar cuando trabajamos con bases de datos de precios predefinidas o con tarifas definidas de clientes. Igualmente, con el campo número de estudio definimos la versión o revisión sobre la que estamos trabajando en este proyecto en estudio. Es decir, podemos tener diferentes versiones o estudios sobre una oferta que estamos trabajando económica, ¿vale? En la parte vamos a poder elegir mostrar más o menos campitos en cada sección. En el resumen económico podremos ver el importe ofertado con cálculos, que es el precio de venta, los tipos de costes que tenemos, directos e indirectos, el porcentaje que supone del coste indirecto sobre el directo, si queremos poner unos porcentajes de gastos generales y nos calcula el importe de gastos generales y, por supuesto, esto lo suma al coste objetivo global, que sería el total de coste que pensamos que supone el proyecto. Nos va a dar un beneficio con respecto a un porcentaje de beneficio. Podemos visualizar los capítulos que forman la totalidad del proyecto. En este caso, ya tenemos más información y más columnas. En cuanto al proyecto, si nos interesa verlo un poquito más grande, un poquito más pequeño, con el zoom podemos ampliar
o disminuir lo que es las columnas que visualizamos en la pantalla y ajustarlo a mejorar nuestra visualización. Como veis, bueno, pues podemos ir jugando con este zoom, ¿vale? Incluso podemos ver en pantalla completa el proyecto. Luego vamos a poder ver los diferentes capítulos con sus diferentes precios de venta y precios de coste que pensamos, el margen, con sus porcentajes de margen por cada capítulo, el incremento sobre el precio objetivo, es decir, multiplicado por 1,33, qué peso supone ese capítulo sobre el total de capítulos a nivel de coste objetivo o lo mismo a nivel de costes ofertados. Incluso luego, bueno, podríamos también hacer paquetes de contratación, que esto lo veremos un poquito más adelante. Si hacemos más pequeños los capítulos, la siguiente sección, bueno, no hace falta, podemos ir bajando, ¿eh? Podríamos ver los estudios. En este caso tenemos dos estudios, es decir, dos versiones de presupuesto sobre el mismo proyecto, una que es el estudio inicial que se hizo y luego, bueno, pues parece ser que hubo una revisión de precios. Aquí tenemos los dos, podríamos entrar a consultar cualquiera de ellos. Comentaos que en la pestaña general, para subirlo, vamos a poder visualizar el número de estudio en el que estamos trabajando, es decir, la revisión. Ahí indicamos el número de estudio, en este caso, pues sobre toda la información que estamos viendo es de 110, que es el que estaría, digamos, como vigente ahora mismo, aunque en cualquier momento podríamos cambiarlo y poner el 100. Si os fijáis, ahora cuando pulse Enter, se actualizaron los datos del proyecto en su informe. Ahora tenemos 207.000, antes teníamos 180.000 y ya la información ha cambiado. Bueno, si vamos a la pestaña de facturación, vamos a poder ver la información de quién es el cliente, condiciones de pago, si trabajamos con una licitación ligada, que es una ficha en la cual podemos reflejar incluso información de competencia, etcétera, tipo de IVA, si trabajamos con, en este caso, pues el compro de IVA 21, inversión de sujeto pasivo, con el tipo de IVA correspondiente, lo que os comentaba de la ficha de licitación, podemos elegirla ahí, que sería un maestro que podríamos gestionar. Y luego también podemos definir en qué estado se encuentra la oferta, pues en fase de inicio, presentada, rechazada, etcétera. Estos valores, por supuesto, los podéis crear como vosotros consideréis más oportuno y con vuestras opciones. Lo mismo con las fechas más importantes para el seguimiento del proyecto. Y en la pestaña de opciones, bueno, pues ya serían a nivel de imputación de cada costes cuando pasa el ejecución, a qué nivel queremos que se impute y una serie de campos más que ahora mismo no procede su explicación. Lógicamente podríamos crear un proyecto nuevo de cero, entonces simplemente sería nuevo y luego ya podríamos bien importar un fichero BC3 o este mismo que tenemos exportar a BC3 para pasárselo al cliente en formato BC3, copiar información de otro proyecto y duplicar el proyecto. Si nuestro proyecto requiere poder añadir cálculos al final que aparezcan en el presupuesto, tipo que vea el cliente que queremos añadir un beneficio industrial, por ejemplo, el 10%, o que queremos introducir, por ejemplo, un 3% de baja, pues aquí vamos a poder configurar esos conceptos que normalmente aparecen al final del presupuesto que entregamos al cliente. Incluso si nos interesa hacer un sumatorio en este parte, pues podemos poner aquí un total, y luego si después del total, por ejemplo, queremos hacer un descuento, pues podríamos añadir un 1%, por ejemplo, menos de descuento comercial, ¿no? Y entonces, bueno, esto saldrá en la parte final de abajo del presupuesto y el sistema no lo tendrá en cuenta en tantas certificaciones, etcétera, todo el tiempo durante la vigencia de lo que es el proyecto. Tenemos que actualiza, y 207, pues tenemos 200. Lógicamente podríamos irnos a imprimir el presupuesto, la oferta, y veréis, bueno, podemos elegir si queremos que haga un resumen por capítulo, que se haga imprima portada, no portada, la fecha, bueno, una serie de parámetros. Lo importante es que vamos a ver cómo al final de la oferta pues nos añadir los conceptos que hemos introducido. Podríamos generar el documento también con resumen, bueno, aquí tenemos opciones, e incluso con vista previa generaríamos el informe. Este sería el ejemplo de cómo podemos mandar la oferta al cliente. Vamos a hacer un poquito para que se vea mejor por los diferentes capítulos. Como ya si nos damos cuenta hay un importe total y ya nos aparece beneficio industrial, la baja, el total, el descuento comercial, en fin, lo que hemos añadido de conceptos. Igualmente el porcentaje de IVA que pusimos anteriormente. Luego si vamos a las siguientes hojas, bueno, los gastos generales, las condiciones generales, y luego podemos ver ya por las diferentes partidas con sus mediciones, con su detalle de medición, sus descripciones ampliadas, etcétera, lo que es el informe totalmente técnico del presupuesto que se entrega al cliente. Si bien este documento se podría adaptar y personalizar conforme necesitemos.
En lo referente a la navegabilidad sobre el sistema, bueno, pues aquí tenemos los diferentes capítulos, que dentro de cada capítulo podríamos pinchar por aquí a nivel que nos interese de su capítulo hasta el nivel de partida. Si pincho aquí a partidas, lo que va a mostrar es las partidas, en este caso de movimiento de tierras, mientras que si lo hago por arriba en composición, pues iríamos a partidas de todo el proyecto y es un poquito en función de cómo queramos ir navegando. En este caso voy a darle partidas y visualizaremos todas las partidas del proyecto. Ahora vamos a visualizar las partidas. Si os dais cuenta, veo las partidas, en el cual me voy diciendo a qué capítulo corresponde. Podemos ver también su descripción ampliada, la cantidad ofertada, y luego más a la derecha incluso vamos a poder ir viendo lo que es la cantidad objetivo, etcétera, que hemos definido para cada una de las partidas. Con estos checks, el sistema nos muestra si tiene detalle de medición, que podemos ir a verlo. Aquí le damos, por ejemplo, detalle de medición de oferta y vamos a ver el detalle de las medidas que van a ser en la oferta que tenemos en esta partida en concreto. Igualmente podríamos irnos a detalle de partidas y mediciones, de tal forma que en la parte superior de la pantalla viésemos lo que son las diferentes partidas y en la parte inferior de la pantalla lo que son las diferentes mediciones. En esta parte de aquí tenemos como una pequeña calculadora en la cual va a actuar sobre las mediciones. Podemos decir, por ejemplo, que sobre el campo largo me interesa, por ejemplo, hacer que sume, por ejemplo, pues un factor, por ejemplo, 8. Entonces, ¿qué va a hacer? Que a todas las mediciones largo me pregunta si quiere sumarle un 8. Yo digo que sí, y si os fijáis, pues automáticamente me ha subido 8 en todas las mediciones de valor que tendríamos. Sí que es importante comentar que podemos hacer diferentes operaciones. El valor fijo, por ejemplo, también viene muy bien cuando tenemos nos damos cuenta que la medida ha cambiado en vez de 2,20 a 2,10 y afecta muchas medidas iguales, pues podríamos utilizar con este tipo de fórmula. También tenemos la opción de ver la pantalla en lugar de la parte de arriba para las partidas y en el de abajo los desgloses, es decir, los descompuestos de cada una de las partidas. Esta parte de la parte de arriba, como veis, tenemos una partida con sus desgloses correspondientes en las que podemos ver la cantidad por unidad de oferta, por metro cuadrado en este caso, pues hace falta 0,010, por metro cuadrado 0,55 metros, pues me dice que necesito 0,62 horas a la cargadora, o 0,39 del pega ordinario, ¿vale? La suma de los precios, cada uno de sus precios y sus importes, todos corresponden, que es lo que al final me da el importe ofertado. Esto lo voy a tener tanto a nivel de precios ofertados como de precios objetivos que vemos un poquito más a la derecha. Luego también nos aparece la columna de contratada porque si hubiésemos pedido presupuesto al departamento de compras, o sea, el departamento de compras hubiese pedido presupuesto, aunque estemos en fase de estudios, aparecería ahí mejor precio y podríamos hacer ya que se copiase en el precio objetivo, pues para luego hacer unos recálculos que luego os explicaré un poquito más en detalle. A la hora también nosotros de poder tener una clasificación interna de las partidas, podemos clasificarlas con colores, por ejemplo, el color rojo, el azul, y entonces en función de cada color, pues determinar yo, pues mira, el color azul es un precio estimado que hemos puesto en el estudio, que sería conveniente revisar o contrastar con compras, o un precio tal, pues que esto podemos ir jugando y luego vamos a poder filtrar o pasar al departamento correspondiente para que revise esos precios y luego podamos evaluar el proyecto de forma más adecuada. Incluso van a podernos servir pues, para también tener esos comentarios internos sobre cada una de las partidas en este caso. Además de las visualizaciones que hemos comentado del proyecto, también podemos irnos al proyecto y verlo en formato, digamos, de árbol. Normalmente los técnicos suelen trabajar bastante con esta pantalla y les gusta mucho cómo se parece a Presto. Que son estas dos, vista árbol 1 y vista árbol 2. Vista árbol 1 nos va a mostrar la información del proyecto, vamos a hacer un poquito más grande, en el cual vamos a poder ir navegando por diferentes medidas. Conforme vayamos pinchando las diferentes partidas, pues irá actualizando pues, desde los desgloses o las medidas que tiene correspondiente. Pinchamos en otra, pues veis que vamos viendo diferentes desgloses. Así sucesivamente.
por lo que es la pantalla del proyecto. Esto, lógicamente, con pantallas más grandes se ve mejor ahí con el zoom, voy a simular para que vayáis viendo que podríamos ir viendo la pantalla de una forma mucho mejor, ¿no? Y sí, claro, simplemente con una pantalla de gran resolución. De aquí podríamos ir comprimiendo los diferentes capítulos según nos interese o los diferentes niveles. Ahora solo tengo capítulos y partidas y por eso únicamente aparece esto. Podríamos expandir todo, etcétera. Y aquí pues una así. También, aunque ahora estoy jugando un poquito con el zoom, comentaos que vamos a poder también planificar las partidas con fechas previstas de inicio y fin, e incluso esa planificación exportarla a Microsoft Project y luego importarla, de tal manera que las fechas siempre las tengamos actualizadas y podamos llegar a dar al cliente una planificación de costes o de ingresos, de cómo va a ir la evolución de... Ya volviendo a lo que es la fecha del proyecto, comentaros también que vamos a poder exportar a Excel el proyecto o importarlo desde un formato predefinido de Excel, lógicamente. Además de, como os he comentado antes, que podríamos exportar e importar de Project, desde BC3. Luego también podríamos generar, como os he comentado antes, dentro de un proyecto diferentes estudios. Los estudios serían las revisiones. En este caso, vamos a encontrarnos con, tenemos dos estudios, el 110, vamos a crear uno nuevo, le pongo 113, pero podría ser ABC, como queramos hacerlo. Y lo que vamos a hacer es copiarnos. Podríamos importar un BC3 nuevo si queremos, o lo que podemos hacer es copiarnos el estudio anterior y pegarlo en este otro 113. En este caso voy a entrar a la revisión de precios. Puedo coger bien un capítulo o todos los capítulos, como queramos. Aquí dejo en este caso todos los capítulos y le voy a decir acciones, copiar. Y me voy a ir a la revisión 113 o estudio 113 y ahí pegaremos el importe. Perdón, pegaremos los capítulos. El sistema también tiene diferentes opciones para generar y calcular precios de una columna a otra. Es decir, por ejemplo, puedo generar el importe ofertado desde un objetivo o desde un objetivo, etcétera. Esto me va a permitir, por ejemplo, si tengo que aumentar sobre el coste un 20%, poder hacerlo. Por ejemplo, vamos a generar el importe ofertado desde ofertado, a ver dónde lo veo, un momentito. Así, espera. El primero de todos, así. Pincho aquí. Entonces esta me pregunta qué porcentaje quiero aplicar. Le voy a decir, por ejemplo, un 3%. Y ponemos ahí el porcentaje sobre el que queremos aplicar. Y luego me pregunta si queremos aplicar sobre un margen o un incremento. En función de la opción seleccionada, pues el sistema me calculará multiplicando por 1,03 en este caso o dividiendo para 0,97. 0,97 sería margen y 1,03 pues sería incremento. En este caso, el sistema me lo va a calcular únicamente sobre, le digo que sí, sobre el primer capítulo porque es el que teníamos seleccionado. Tengo las mismas opciones en la parte superior del estudio para hacerlo globalmente o podría haber elegido todos los capítulos y haber vuelto a hacer el cálculo. En este caso lo haremos haciendo un incremento en lugar de un margen, es decir, multiplicando por 1,3. Le damos que sí y ya tendríamos todo completamente actualizado. También tendríamos la opción, entre otras, de, por ejemplo, fijar un importe fijo. En este capítulo, que quiero fijar, por ejemplo, en 6.000 euros, le damos que sí, y fijaos que automáticamente me ha puesto el importe ofertado a 6.000 euros de este capítulo, y así proporcionalmente en las partidas correspondientes que están dentro en todos los niveles. Y bueno, tendríamos muchas más opciones que podríamos ir trabajando. También podríamos hacer comparativos entre los diferentes estudios para ver dónde tenemos las diferentes desviaciones. En este caso, voy a elegir el estudio 110 con los precios, en este caso, por ejemplo, ofertados, contra el estudio 113 también con los ofertados. Y lo he elegido a nivel de capítulo. No obstante, podríamos hacer a cualquiera de los niveles del proyecto, bien sean partidas, etc. Si nos damos cuenta, ya tenemos aquí el informe generado, podemos hacerlo un poquito más grande para poderlo ver mejor. En la primera columna tendríamos el ofertado del 110 y en la segunda del 113 y ya las diferencias. Cuando ya el cliente nos aprueba el presupuesto, podemos elegir la versión correspondiente que nos ha aprobado el cliente y convertirlo a proyecto en ejecución, es decir, para ya poder empezar a trabajar en el proyecto a nivel de compras, imputaciones, etc. Aunque recordar que antes de pasar al proyecto de ejecución, podríamos haber pedido presupuesto y hacer el ciclo de compras para reflejar en el proyecto de estudio y ver cuál es el mejor precio que nos están dando los proveedores para trabajar luego de cara a la oferta. Cuando le damos a generar proyectos de oferta y certificación comunes, el sistema
lo que va a hacer es generar un proyecto en ejecución y copiando y marcando tanto el mismo estudio para trabajar en lo que es el coste como lo que es la certificación y la venta. Pero también tendríamos la opción de trabajar con estructuras diferentes para el coste, una estructura diferente y para la venta una estructura diferente. Esto, bueno, lo habitual suele ser que trabajemos con la misma estructura. Por eso yo le voy a dar ahora a generar proyectos de oferta y certificación comunes y ya pasaremos el proyecto a estudio. Perdón, el proyecto lo pasaremos a ejecución. Y ya nos iríamos a lo que son los proyectos en ejecución. Desaparece proyectos en estudio y nos vamos a buscar en el menú proyectos en ejecución. Ya lo tenemos aquí, nuestro proyecto en ejecución. ¿Vale? En este caso tenemos únicamente el proyecto que acabamos de pasar. Ya entramos, bueno, vamos a ver que tenemos las columnas que teníamos en la parte de estudios, tanto el ofertado como el objetivo, pero vamos a ver que vamos a tener ya más columnas. En este caso vamos a ver cómo tenemos la columna, por ejemplo, de importe certificado, que en este caso, como no hemos certificado todavía nada de cero, el importe de coste real que llevamos en la obra, el importe facturado, sería lo que hemos facturado a los clientes, que en este caso también llevamos cero, el importe producido, e incluso podríamos ver el importe que hemos cobrado económico, es decir, el dinero en euros, y el importe que hemos ido pagando a los proveedores, pues si queremos controlar el nivel de que vamos pagando conforme vamos cobrando, ¿no?, los proveedores, para tener ese control de nivel. Y bueno, una vez que esto, entramos en la ficha del proyecto. La ficha del proyecto es muy similar, pero si nos despliegan un poquito más información, pues sobre todo relacionada con el tema de certificaciones, producciones, costes, etcétera. Bueno, si nos vamos aquí a relacionado, en la composición vamos a estudios y vamos a ver que tenemos que se han copiado los estudios que teníamos en la fase de oferta, pero que el 113 se nos ha marcado como el que habíamos pasado a ejecución. Este proyecto 113 se queda sin tocar, es decir, el sistema, cuando hemos pasado de proyecto de estudio a ejecución, ha hecho una copia del 113 en un estudio de trabajo, que es el que estamos visualizando ahora, y es sobre el que vamos a llevar el desarrollo de la obra. Y siempre podremos comparar con lo que realmente el cliente aceptó. Si, por ejemplo, vamos a imaginaros que yo entro en este movimiento de tierras y cambio o creo una partida nueva, pues el sistema ya veréis cómo lo está haciendo únicamente en el proyecto en estudio, o sea, pero en el proyecto que estamos trabajando, pero el proyecto originalmente que se aceptó nos estaría viendo modificado. En este caso voy a crear una partida manualmente, como estáis viendo, y lo que voy a hacer es que le voy a meter también descompuestos, ¿vale? Esto, lógicamente, para poder hacerlo debería tener permisos. Con todo permisos ahora mismo para todo, pero no, cualquier cosa, ¿vale? Entonces me voy a la partida y en la parte inferior vemos los descompuestos de la partida. He ido añadiendo algunos elementos y bueno, ya únicamente me faltaría el último descompuesto que estamos poniendo a Federico, que va por horas, pues por cada metro, en este caso cúbico, indicamos que necesitamos una hora a 83 euros la hora. Bueno, cobra mucho nuestro amigo Federico, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vamos reflejando. Fijaos que si yo ahora mismo en el capítulo veo, me está formando el precio ofertado unitario por el precio, pero si le pongo que en lugar de 1 necesito 3, pues ya me está calculando lo que necesitaría para hacer los 3 metros cúbicos con su precio correspondiente. Esta acción de generar la partida lo podemos hacer aquí o también en la fase previa de estudios, pero bueno, como antes no lo habíamos visto, pues la hemos creado aquí. Bueno, ya cerraríamos y vemos cómo nuestra partida, bueno, pues ha incrementado el presupuesto del capítulo de movimiento de tierras en el proyecto en ejecución. Y si me voy a ver el proyecto en estudio, veremos que está con el precio de los 6.000 euros, creo que era, que teníamos inicialmente, y este no está modificado. De tal manera que siempre podríamos comparar uno con el otro. Veis ahí vemos los 6.000. En esta ocasión vamos a seguir creando una producción y luego una certificación. Y luego veremos la parte de costes, ¿de acuerdo? Entonces, para ver la parte de producciones, lo que tendríamos es que ir al menú y darle en acciones, pincharíamos en producciones. Una vez que estamos en producciones, como no tenemos metido ninguna producción, la pantalla aparece blanco, digamos, y le daríamos en nueva producción. Podríamos indicar la fecha en la cual vamos a meter la producción, a la fecha en la cual es la producción, quiero decir. Y una vez introducida la fecha, pues bueno, en la parte de abajo iríamos eligiendo los diferentes capítulos para ir introduciendo la producción. En este caso podemos meter la producción o bien con detalle de medición, es decir, largo por alto por ancho, o simplemente con la medición total de los metros cuadrados o metros lineales que corresponden a cada partida. Si digo por metros, por detalle de medición, pues aquí tengo la pantallita para meter las mediciones reales con su detalle
de medición. Y si lo hacemos por producción por cantidades, aquí podríamos ir indicando pues la cantidad producida por cada una de las partidas a nivel global de línea de media de cada partida. Podemos hacerlo indicándolo de forma manual, como estoy haciendo ahora, o también tenemos la opción de elegir una o varias partidas o todas y introducir un porcentaje, por ejemplo, de producción. Por ser producido, pues el 25%, pues donde hay, por ejemplo, el 5% o el 10% en este caso, y le digo que sí, y el sistema automáticamente me recalcula el 10% de cada partida como producida, ¿vale? Y ahí ya vemos el importe producido. Ya así iremos viendo la producción en los diferentes capítulos. Una vez que tenemos la producción ya generada, podríamos obviamente imprimirla y lo vamos a visualizar directamente en el proyecto. Si vamos para atrás, vemos, perdón, en el proyecto, en la ejecución, cuánto es el importe producido. Ahí lo vamos a ver. En el importe producido, 4.200 euros. Y en este caso el certificado, pues el resto tenemos cero. Si quisiésemos pasar ese importe producido a generar una certificación de cero, podríamos hacerlo, o bien generando desde la producción una nueva certificación, que para eso iríamos a la producción, no hay producciones, o también podríamos crear la certificación desde cero manualmente sin tener nada que ver con la producción, aunque lo habitual es basarnos en la producción y luego modificar la certificación. Entonces voy a la producción, como hemos visto, le dijo a acciones crear certificación y el sistema de forma automática me va a crear una certificación con la información de la producción a origen. En este caso le digo que sí y de forma automática pues es donde crear la certificación número 1, en este caso que vemos ahí. ¿Vale? Ya me podría dar la certificación y en la certificación podríamos ya directamente ir modificando en función de lo que nos vaya interesando. La pantalla de la certificación es muy similar a la producción. Tenemos en la pantalla superior la fecha de la certificación que podríamos modificar obviamente y en la parte de abajo los capítulos. Luego podemos certificarlo bien por o sea, por medición total, o si deseamos también podríamos certificar por detalle de medición, que era la otra opción que teníamos igual que en producción. En este caso vamos introduciendo la cantidad certificada que podríamos ir modificando de lo que teníamos producido. O lo mismo podríamos certificar pues, un porcentaje en lugar del 25 o el 10%, pues indicar, por ejemplo, el 30%. ¿Vale? Decimos que aceptar y el sistema nos sigue haciendo la certificación. Podríamos seguir haciendo la certificación o si lo hubiésemos terminado, bueno, pues podríamos ver en el proyecto, por ejemplo, cuánto tenemos certificado. Entonces, si me salgo, por ejemplo, en la pestaña principal del proyecto, ahí lo podríamos ver también, pero bueno, aquí en el resumen de los proyectos, pues también lo podríamos visualizar. Ahí podemos ver cómo tenemos diferente importe certificado de producido. Y si nos fijamos más a la derecha, vemos también que el importe facturado está a cero. Si entramos al proyecto, lo que vamos a hacer es decir que esta certificación ya nos la ha aprobado la edición facultativa y por tanto podríamos facturarla. ¿Vale? Lógicamente podríamos imprimir la certificación a origen o por periodo, como queramos, ¿vale? O exportar a BC3. Todo esto podríamos haberlo hecho en cualquier momento, importa una certificación también, lo que necesitamos. En este caso, incluso ver un informe de evolución de las certificaciones, ver cómo comparando con las fechas previstas en la oferta que le habíamos dado, etc. En este caso, por simplificar un poquito, voy directamente a marcar la certificación como facturable porque la tenemos aprobada. Esto implicaría que al Departamento de Administración le aparecería un aviso como que tiene una certificación pendiente de facturar, en el cual lo podría ver en su panel de área de trabajo, que si recordáis el área de trabajo es la pantallita principal en la cual teníamos una serie de actividades. Desde cuadritos de aquí les aparecería el departamento de administración. Tiene pendiente una certificación por factura, pincharía sobre ella y directamente le aparecería la pantallita de las certificaciones para directamente generar elegiría la certificación, le daría facturar y el sistema le va a preguntar si queremos facturar por concepto la factura certificación número, en este caso 1, por importe de tanto, o si queremos que de la factura salga un resumen por capítulo o por partida, ya en función del nivel que queramos. Lo habitual es decir por concepto único, le diríamos que sí. Esto estaría haciendo el departamento, digamos, de administración para generar la factura. Una vez que hemos dicho que sí, el sistema automáticamente nos abriría la factura de venta provisional para poder realizar las modificaciones pertinentes de forma de pago, etcétera, si fuese conveniente, aunque toda esta información, lógicamente, la copia desde el proyecto. Una vez que registrásemos la factura, el sistema, si trabajamos con el SI, mandaría la factura al SI si queremos configurarlo de esta forma, si no podríamos hacerlo que lo configurase después, y contabilizaría la factura
y ya directamente podríamos incluso enviar por correo electrónico la factura al cliente. Y si nos vamos al proyecto, pues podríamos ver incluso pues, que esa factura ya está reflejada en el proyecto porque se hace de forma automática registrar la factura en importe facturado. Ahí podemos ver los 5.000 y pico euros que hemos facturado, al igual que en la certificación. En este caso, incluso podemos ver que se han efectuado también cobros del cliente y en este caso, pues el cliente ya ha pagado 6.620 euros. Si nos fijamos en el importe facturado y pinchásemos sobre él, podríamos ir a ver el detalle de las facturas que componen ese importe. En este caso tenemos una y con la opción de navegar, el sistema nos diría todo lo que el sistema tiene relacionado con ese movimiento, desde la factura de venta, movimientos, contabilidad, IVA, etcétera. Si pinchamos en la factura de venta, pues llegaríamos hasta lo que es la propia factura que podríamos imprimir o lo que necesitemos consultar. Podríamos ir dando hacia atrás y volveríamos al proyecto. Ahora, en este momento, lo que vamos a pasar, ya como hemos visto todo el ciclo, digamos, de producción, certificación y facturación, vamos ahora a continuar con la parte de imputación de costes con la gestión de compras. Para ello, lo primero que vamos a comenzar es con la realización de un comparativo de compras de una parte del proyecto, para lo cual vamos a hacer primero un paquete de contratación, que esto sería opcional, pero bueno, vamos a empezar desde ahí para que veamos todo el ciclo completo. Entonces nos iríamos al propio proyecto y dentro del proyecto entraríamos en la parte de capítulos. Si nos fijamos, tenemos una columna llamada clasificación de contratistas, en la cual podríamos tener ahí una clasificación, pues lo que son para indicar de gremios, de pintura, etcétera, que podemos crearnos como nosotros queramos. Cuando indiquemos en el capítulo le asignamos una de estas características, el sistema lo que hace es que está también poniéndosela a todas las partidas que corresponden a ese capítulo. Si entro a las partidas de ese capítulo, obviamente podríamos cambiarlo y cambiar la agrupación, pero digamos que es una forma más rápida de ir generando ese paquete de contratación. Entonces aquí tenemos que buscar la columna de clasificación de contratistas e ir cambiando o indicando lo que nos vaya a interesar. Así iríamos clasificando todo el proyecto en partidas de contratación con los. Pero esto sería opcional, quiero decir, igual podríamos hacer un comparativo de compras sin necesidad previa de clasificar el proyecto. Si lo clasificamos, tenemos también una visualización por tipo de contratista para ver cuánto nos supone el importe de cada uno de las clasificaciones que tenemos a nivel de precio ofertas y cuánto vamos a cobrar, cuál es nuestro objetivo y cuánto tendríamos en compras, que sería la columna contratada a la derecha. Con esto ya nos podríamos ir a lo que es la hoja de demanda de proyectos, en el cual vamos a empezar y lanzar la petición a los proveedores de las diferentes ofertas de compra. En la hoja de demanda de proyectos lo que haremos es elegiremos el proyecto sobre el cual queremos realizar la petición de presupuesto y con acciones podremos o bien traernos las partidas o los desgloses que nos interese del proyecto. Si voy a traer partidas, el sistema me va a mostrar todas las partidas de ese proyecto y lo que haré será simplemente filtrarme por la clasificación o paquete de contratación que hemos creado previamente. Estas partidas podré coger todas o las que me interesen, en este caso elijo las dos que tenemos y me las añadirá a la hoja de demanda. Aquí en esta hoja de demanda es una copia que está vinculada con el proyecto. Entonces yo aquí puedo modificar mediciones, descripciones, etcétera, que sea lo que le va a aparecer en la petición de presupuesto a los proveedores. Al modificarlo aquí, obviamente, aunque queda ligado con el proyecto, en el proyecto no se me está modificando. Entonces vamos a poder presupuestar a 3 proveedores. Puedo cambiarlo, poner 2, 1, 2 que me interese y ahí arriba ya podremos decir añadir proveedores, de forma que filtrando por las características de los proveedores o actividad a la que se refiere, pues el sistema me irá filtrando y proponiendo esos proveedores que cumplan las condiciones. Al elegirlos, el sistema ya me los trae aquí y lo que vamos a hacer es decirle que queremos mandar la petición de presupuesto por correo electrónico. Si hacemos esto, el sistema nos pregunta si queremos adjuntar algún documento y en caso afirmativo adjuntaremos documentos que nos interesen y al darle a aceptar el sistema, además de crearnos las ofertas en el módulo de petición de presupuesto llegado al proyecto, le enviaría al proveedor, a cada proveedor un correo electrónico, digamos, entre comillas, personal, a cada uno el suyo, con la información de la petición de presupuesto que hemos preparado. Para ver las ofertas puedes ir directamente al proyecto, las ofertas que se han creado, o por el módulo de ofertas de Business Central, como queramos. Ahí vemos las 3 ofertas de compra que se han creado. Entramos en la ficha de la oferta y podemos visualizar las líneas que se han creado con los importes obviamente a cero, ¿vale? Y las cantidades que hayamos introducido. Aquí podríamos bien poner nosotros manualmente el precio que nos ha dado el proveedor o tendríamos la opción
de exportar la oferta, de forma que se enviase al proveedor también un formato Excel bloqueado para que nos indique únicamente sus condiciones comerciales y de precios, los cuales podríamos importar con la opción de importar desde Excel y así no tener que estar introduciendo todos los datos de forma manual. Una vez que tenemos y recibimos las ofertas de los 3 proveedores, pues o en cualquier momento podríamos generar el informe comparativo de oferta. Este informe comparativo es el que saca el estándar, no obstante, si necesitáis que se pueda personalizar cualquier informe en función de vuestras necesidades, pues se podría recoger en el sistema. Una vez que ya tenemos decidido a quién queremos realizar la compra, en función de cómo queramos trabajar, directamente se podría convertir en pedido, o si deseamos que se habilite un flujo de aprobaciones para que la aprueben diferentes personas en función de importes, etcétera, se podría activar un flujo de aprobaciones, de tal manera que hasta que no esté aprobado por todas las personas, no se pudiese convertir la oferta en pedido de compra o contrato. Si en este caso vamos a convertir en pedido directamente y el sistema automáticamente me creará el pedido de compra como una copia de la oferta para poderse enviar al proveedor. A esta oferta podría acceder o bien desde el proyecto o bien desde el módulo de pedidos. Y desde el propio proyecto tenemos la opción de poder acceder al pedido de compra. Una vez que llego al pedido de compra, ahora estoy buscando por el lista de pedidos de compra, podríamos entrar al pedido de compra y acabar de decir al sistema que nos genere el contrato. Si tenemos una plantilla de contratos combinada por Word, podríamos incluso, si no, mandarle una petición de pedido más breve en función de las diferentes posibilidades, o incluso enviárselo por correo electrónico. Tendríamos la opción de generar contrato. Podríamos tener tantas plantillas como deseemos. Bien, comentaos que en la pestaña de líneas, más abajo, podemos ver obviamente lo que es los precios y lo que hemos lanzado de petición de compra al proveedor. Se me ha olvidado también comentaos que tanto en ofertas como en pedidos de compra podríamos adjuntar documentos con toda la información que el proveedor nos ha ido enviando. Si estamos en el proyecto, me he ido al proyecto mientras estaba contando esto, vamos a poder ver que ya se ha hecho una contratación desde el propio proyecto y que tenemos un importe, digamos, ya comprometido con el proveedor. Entonces, en el capítulo de alicatados, si nos fijamos en la columna de importe contratado, vemos que tenemos 200 y pico euros de contratación, que si pinchamos en ellos, podemos ver el detalle de ese pedido, qué es lo que se ha comprado y qué es lo que está pendiente de recibir por parte del proveedor, que en este caso pues es el total del pedido. A continuación, vamos a salir y lo que vamos a hacer es vamos a generar un albarán de compra para que veamos cómo se va imputando el coste al proyecto. Entonces nos vamos a basar en el pedido de compra que hemos estado trabajando, en el que vamos a recibir una pequeña parte y luego veremos cómo se imputa esa parte de ese albarán en el importe de coste real que estaba marcando ahora mismo en la pantalla. Entonces, para ello me voy a pedidos de compra. Estamos imaginando que nos ha llegado del albarán, tendremos que ir a pedidos de compra. Buscaremos aquí el proveedor, bien por número de pedido, por nombre de proveedor, etcétera. Podemos filtrar por cualquier campo. En este caso nos posicionamos en el pedido de compra que hemos hecho y entramos en el pedido de compra. Entonces, para realizar el albarán, lo vamos a hacer sobre el propio pedido. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es irnos a las líneas y tenemos el campo cantidad, que es la cantidad pedida, y tenemos que buscar, podemos buscar hacerlo por dos formas. Si vamos a meter una certificación a origen, aquí podríamos la cantidad de certificación a origen, y si fuese un albarán, digamos, normal, pues buscaríamos la cantidad a recibir. Luego tendríamos que indicar el número de la fecha de registro del albarán, que lo pondríamos ahí, que sería la fecha en cuanto estamos haciendo el coste. Y el siguiente paso, pues bueno, podríamos incluso adjuntar un documento escaneado con el albarán si nos interesa o no. Ponemos el número del albarán y tendríamos que registrar. Con el proceso de registrar, el sistema lo que va a hacer es que automáticamente va a imputar el coste de ese albarán, va a generar un albarán en el sistema, imputará el coste de ese albarán en el proyecto, lo cual vemos en la columna de importe coste real. Si pinchamos en ella, vemos el detalle del movimiento de coste que ha venido realizado por el albarán, que incluso si pinchamos en el botón de navegar, el sistema nos va a mostrar toda aquella información que ha generado cuando hemos registrado el albarán. Podríamos llegar pinchando en S1 al albarán correspondiente. De tal manera que tenemos toda la trazabilidad de la información
directamente. A continuación, lo que vamos a hacer es introducir una factura de compra. En este caso, vamos a simular que nos ha llegado la factura de compra del proveedor sobre este mismo albarán que hemos realizado previamente. Entonces, generaríamos la factura, elegiríamos el proveedor correspondiente y le diríamos hacer traer albaranes. En este caso, vamos a simular que el importe de la factura no coincide con el importe del albarán, lo cual, bueno, pues no debería de ser así, pero bueno, vamos a darlo por bueno la factura en lugar del albarán, para que veamos cómo luego el coste que tenemos imputado en el proyecto se actualiza al registrar la factura. Como veis, elijo las líneas del albarán de compra, teniendo albaranes, y ahora tengo aquí, podríamos adjuntar si queremos la factura escaneada para obtenerla también vinculada al sistema, y antes de registrar la factura podríamos también hacer que mediante un flujo de aprobaciones fuese necesario que la aprobase una persona o varias en función de importes, etcétera, antes de poder registrar la factura. En este caso vamos a indicar y vamos a cambiar aquí el importe, como estaba comentando. En lugar de 3 vamos a poner, por ejemplo, 10 y en lugar de 4 vamos a poner, para que salte bastante, 200. Ya vamos a que el los importes. Pues bueno, verificaríamos todo, formas de pago, etcétera, y lo que tendríamos que hacer es registrar la factura. Y ya os digo que me permitiría registrar la factura solo en el caso aquel en el cual tuviese, digamos, permiso para hacerlo o se hubiese aprobado por los responsables correspondientes. Una vez que la factura ha quedado registrada, podremos comprobar que en el proyecto el coste imputado ha aumentado porque había una diferencia de precio entre la albarán y la factura. ¿Veis? Ahí vemos el importe correspondiente, que si pincho, pues me muestra el detalle de la información de dónde viene el coste y vemos que se ha actualizado. Luego, a nivel de informes, bueno, tenemos una multitud de informes que podemos ir generando, desde informes por económicos de obra, evolución de la oferta, seguimiento de la obra, resultado mes a mes, proyección de costes. Bueno, tenemos la verdad que muchos informes para poder generar y poder trabajar. Y bueno, en principio esto es todo. Hasta aquí es la demo básica de funcional que quería mostraros, y para cualquier cuestión o duda os animamos a que contactéis con Davisa y podamos resolver las dudas que os han podido quedar. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima.